Bueno, buenas noches. Buenas Buenas, noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. bien, Buenas gracias. noches, profe. Bien, ¿me escuchan bien ahí? Sí, señor. Muy bien, bueno, nuevamente bienvenidos al curso de ética profesional. En la sesión anterior no estuvo Josué, ¿cierto? Ni Josué no estuviste, ¿cierto? Conmigo. No, profe. Ni tampoco Augusto, ¿cierto? Claro, Muy bien, muy bien. ¿Y eso por qué no pudieron, no pudieron conectarse por alguna razón? ¿No? Sí. bueno, yo pensé que iba a hablar José. Bueno, la semana pasada no pude conectarme porque lamentablemente falleció la esposa de mi hermana y estuve acompañando al lado de Chocó, donde no hay señal. Yo estuve por acá, estaba a punto. Ese fue un sábado y iba a tomar el clase el día lunes, entonces me tuvo que correr para llegar a Chocó. Entonces mandé una nota con el profesor, con el coordinador, con el director, una excusa y para poder entrar esta semana. Entonces, por esta razón no tuvo la otra semana con usted. Bueno, Augusto, gracias por comentarnos. Y Josué, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, profe. Sí, profe, todo bien. Solo que la semana pasada no pude conectarme porque aún estuve en la Sierra Nevada. Muy bien, Entonces, es por eso. muy bien, muy bien. Bueno, yo les pregunto solo porque pues uno les extraña cuando no están en la clase. Y bueno, eh, vamos entonces a continuar. Mm, Yo les puse una lectura en el Cloud Campus. Ayer se las puse. No se preocupen si no la hicieron, porque la vamos a hacer ahorita. Bueno, entonces no se me estresen ni me miren así como raro. Pero no se afanen. ¿De qué estamos hablando? Miren, comenzamos a hablar de hacer como una diferencia entre, o no sí, diferencias, pero también similitudes entre vocación, ¿cierto? Profesión y llamado, ¿cierto? Hace 8 días en la clase anterior tuvimos como una lluvia de ideas al jueves, tuvimos como una lluvia de ideas al respecto con relación a esos conceptos. Y varios de ustedes dieron definiciones bien interesantes y muy acertadas. ¿Y por qué traigo esos términos? Porque son términos que están muy cerca los unos de los, sí, los unos de otros. Son términos que aparentemente pueden parecer que están lejos y sobre todo un término como el término llamado, de pronto en un contexto religioso o en un contexto cristiano, se tiende a relacionar con, por ejemplo, ser llamado al ministerio, ¿cierto? Que Dios me llamó a su obra, Dios me llamó a servir. Y algo de eso mencionábamos en la sesión anterior y decíamos cómo son términos que al interrelacionarse, pues ayudan también a complementarse y a definirse. Y la invitación, por lo menos de parte mía, es a que tratemos de no separarnos, a que tratemos de no mandar por un lado un término, por otro lado otro, por otro lado otro. ¿Por qué? Será una de las preguntas. Con eso tiene que ver otra lectura que vamos a hacer, otra de mano. Pero, ¿por qué? Porque la vida es integral. Si me voy a entender, porque en su vida usted es la misma persona en todas partes. Y porque, es decir, usted no es que, qué sé yo, si usted es pastor o pastora, no es que usted se pone un día como que el traje de pastor y entonces empieza a actuar y a comportarse como un pastor de tal forma, pero cuando está en otro lado, entonces se porta de otra forma, o mira la vida de otra manera, o en su casa, ¿no? Somos los mismos y somos lo mismo. Claro, se ejercen funciones
roles también distintos, pero somos los mismos. Y ahí que es muy importante que podamos, primero, quiero como que dar ese mensaje, que entendamos que nuestra vida es un todo, y que estemos donde estemos, Dios ya nos ha llamado. Pues esto lo digo así porque estamos en un contexto cristiano. Y puedo decir, Dios nos ha llamado, ¿cierto? Todos creo que en alguna forma creemos en eso. Pero miren ustedes algo interesante de la palabra llamado, que en alemán el término vocación se traduce también como llamado. Y recuerden lo que veníamos diciendo hace 8 días, que creo que ahí quedamos. En la Edad Media es donde el término vocación toma como una fuerza religiosa. Creo que ahí íbamos hablando hace 8 días, si no estoy mal. Creo que es en la Edad Media donde, creo que ahí quedamos, ¿cierto? Que íbamos hablando de algo de eso. En la Edad Media se empieza a hablar de aquellos que tienen una vocación santa, entonces de los que eran llamados al clero, a ejercer una función en la iglesia. Y el laicado eran los laos, los que hacían parte del pueblo, los que no habían sido llamados, entonces no eran escogidos tampoco. La reforma protestante va a tratar de cambiar un poquito eso y va a decir, miren, toda nuestra vida y todo lo que somos es creación de Dios. Y si Dios algo nos ha dado, precisamente es eso, una dádiva, un don, un regalo, una gracia de Dios. Si algo tú sabes hacer, si en algo tú eres bueno, si en algo tú eres buena, si también has podido estudiar algo, si has podido desarrollar alguna capacidad, algún talento, alguna habilidad, eso viene de Dios. Yo sé que eso puede sonar muy, muy religioso, pero miren que hay por ahí uno de esos reels que pasan por ahí y hay una entrevista que le hacen a Messi y sale hablando de eso, no sé si lo han visto, y a Messi están hablando de su talento y qué piensa de eso, y él dice, yo creo que esto me lo dio Dios, creo que esto me lo dio Dios, dice Messi. Dice, pues sí, yo también he entrenado y juego y esto, pero esto es un regalo de Dios, dice él. Entonces es algo, yo por lo menos creo eso. Creo que una persona que sea muy virtuosa en algo es porque Dios le ha dado ese regalo de ser así, sea cristiano, sea musulmán, sea budista, lo que sea, o no crea nada. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. O sea, nosotros creemos que Dios le creó también a esa persona y por tanto le creó con esas habilidades como viene. Entonces, eso es como lo primero que yo quisiera resaltar. Sin decir que sea lo mismo, ¿cierto? Porque ustedes mencionaron muy bien unas diferencias, pero son cosas que están muy relacionadas. Que están muy relacionadas. Y algunos de ustedes decían, la vocación es aquello que nos apasiona. Que alguien decía eso, ¿cierto? Como eso que nos mueve, que nos jala. Y alguien decía, y qué bueno también entonces profesionalizarse en eso. Qué bueno también profesionalizarse en eso, que te sientes vocacionado. De hecho, vocación y llamado son palabras que están muy cerca. En latín, yo creo que les decía eso, no sé, me corrigen si no, pero en la sesión anterior yo les decía que vocación viene del latín vocare, y de vocare viene invocar precisamente. E invocar es sinónimo de llamar. Entonces son términos que están relacionados, ¿sí? De ahí que lo ideal, y yo creo que ustedes, los que han podido experimentar eso en su vida, lo podrán confirmar. Es muy bonito cuando usted puede ejercer su vocación, pero que también esto sea hecho de una manera profesional. Es decir, algo que usted puede ejercer también en términos profesionales, es decir, adquiriendo también unas técnicas, adquiriendo unas herramientas o aprendiendo a usar unas herramientas, razonando y comprendiendo muy bien precisamente eso que usted está haciendo.
Y por eso por ahí dicen que cuando uno puede trabajar en aquello que es su vocación, incluso sin que le paguen, se siente bien. Incluso sin que le paguen, se siente realizado. ¿Cierto? Incluso sin recibir. Con eso no estoy diciendo que pues, entonces uno va a regalar su trabajo. Entonces, no. Pero lo que quiero decir es que yo creo que ese es un buen ejemplo. O sea, que si usted tiene una vocación de y le dicen, venga, hágalo y usted disfruta de eso, así no le paguen, usted lo va a hacer porque es precisamente aquello que le llama. Y claro, lo ideal es cuando usted hace eso y aparte le pagan. Es como el ideal de la vida, ¿no? Es como el ideal de muchas personas. Es como el ideal de muchos, ¿cierto? ¿No les parece? Y entonces, en ese sentido, o en esa línea de lo que estamos diciendo, nos vamos a encontrar en la vida que hay muchas personas que por mucho tiempo se dedicaron a lo que les ha tocado y a lo que han podido también, ¿cierto? Más no en aquello que se sentían llamados o vocacionados. Que si uno se pone a mirar, la verdad es, yo me atrevo a decir que es el grueso de la población. No tengo estadísticas, no tengo cifras para decir tantos de tantos, pero lo más uno le falta con mirar, con salir a la calle y mirar, ¿no? Con salir con ver la cara de las personas cuando van en Transmilenio, con mirar el nivel de estrés que se vive en la ciudad, ¿no? Es decir, muchas personas terminan no haciendo aquello que les apasiona, sino aquello que les toca para sobrevivir. Y no quiero sonar con esto, yo no quiero, digamos, con esto que estoy diciendo, no quiero anular las realidades sociopolíticas y económicas que existen en nuestro contexto. Porque también uno fácilmente puede caer en un discurso simplista de decir que si lo quieres lo puedes lograr y que solo es que lo creas y que tal. Ojalá eso fuera así nomás de fácil, pero la vida no es así nomás. La vida no es solo querer. Y querer no es sinónimo de poder. Y ahí, repito, hay otros elementos socioeconómicos y políticos que tienen que ver también con el ser humano, que alteran ese quehacer. Entonces, yo no quiero caer en ese discurso positivista que no tiene en cuenta factores que trascienden al individuo. En eso no quiero caer. Pero lo que estoy afirmando es que precisamente por muchos de esos factores y por otros también intrínsecos al ser humano, en buena medida la sociedad no ejerce, no hace aquello que le apasiona, aquello que le gusta, aquello que le emociona, aquello que le hace feliz, aquello que disfruta. En buena medida no lo hacemos en nuestra sociedad. Repito, no tengo estadísticas, no tengo datos, pero creo que es uno de los síntomas de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Es decir, no sé, uno puede poner muchos ejemplos, pero pongo uno sencillo. Mire, hay mucha gente que estudia, no lo que quiere estudiar, sino lo que le dicen que tiene que estudiar porque es que eso es lo que está dando plata. Por eso a mí me emociona, y lo digo en la inducción siempre, lo dije en la reciente inducción aquí en la universidad, a mí me alegra ver jóvenes que vienen a estudiar teología. A mí eso me emociona muchísimo. Porque que hoy un joven o una joven, creo que la más jovencita que entró ahorita tiene como que 17 años, si no estoy mal. Pero que un joven o una joven, 17, 18, 19 años, diga, yo voy a estudiar teología. Miren, eso es un claro ejemplo de vocación. A menos que el papá pastor la esté obligando a ella a que estudie la cosa y tal, y esto no creo tampoco que eso pase, pero yo sí creo que es una cosa de mucha vocación. Si a mí mi hijo me dijera, cuando él va para la universidad, me dijera, papi, yo quiero hacer teología, yo le diría, ¿estás seguro? No, yo le diría a Danielito, yo le diría, bueno, obviamente le preguntaría por qué y todo eso, pero pues, si yo veo que él está emocionado y claro, yo le digo, dale, chévere, vamos para eso. Porque es que de verdad no hay nada más lindo que eso, ¿no les parece? Yo lo digo, y no lo digo por esta universidad, de hecho, porque yo sí creo que quienes están acá están por pura vocación, tanto en la administración como
en teología. Pero en otras universidades yo me encuentro con estudiantes que están, qué sé yo, en ingeniería industrial y esto, y uno los ve, pero... Y ahí charlando, luego le dicen, no, no, profe, pero es que yo quería estudiar era música. No, profe, pero es que yo quería estudiar era cine. No, profe, yo quería era hacer artes escénicas, yo quería estudiar artes plásticas. Yo quería era hacer, y la pregunta lógica que sale uno es, ¿y por qué no lo hiciste? No, profe, es que mi papá, no sé qué, No, es que no, es que mi papá, no, es que... Eso yo lo veo mucho con los abogados. No sé si aquí hay abogados. ¿Y por qué no? Es que mi papá es abogado, mi abuelo es abogado, mi tío es abogado, y tú querías ser abogado. No, pues sí, pues es que sí, sí, vamos a entender. Está bien, eso obviamente se respeta a nivel de las familias, a nivel de... Pero yo sí creo que no hay nada más lindo en la vida que uno poder estudiar lo que quiera estudiar, ¿no? Y formarse en lo que se quiera formar, ¿no? Y luego yo creo eso, la verdad, como les digo, no tengo estadísticas ni estudios aquí que les pueda comprobar, pero yo creo que Dios a uno le abre puertas en aquello, en lo que es la vocación y en lo que lo llama a uno. Creo eso, creo que el Señor hace esas cosas. Pero uno ve la sociedad que por lo general hay un paradigma que mueve a la sociedad y es el paradigma económico. Entonces usted estudia lo que dé plata, usted haga lo que dé plata, usted dedique a lo que le dé plata, lo que le dé plata, lo que sea. Si no le da plata, vea, grave. Alguien me decía en estos días, uy, eso de la universidad ya tiene que irse replanteando en general del estudio universitario porque mire, por ejemplo, cuánto se gana tal influencer, mire cuánto se gana este youtuber, mire cuánto se gana. Entonces, mire lo que me decía, la persona lo que me está diciendo, pero mire también el concepto que tiene la persona de lo que es la universidad, ¿sí? Obviamente es alguien que no está en el contexto de la universidad. Es decir, para esa persona la gente que estudia es para hacer plata. Entonces yo le dije, claro, pues como tú lo estás poniendo, le dije, como tú lo estás poniendo, tienes razón, la universidad ya no serviría. Entonces yo le dije, pero es que la universidad no existe para hacer plata. Hacer plata hay otras formas, legales e ilegales, y hay muchas formas de hacerlo. Muchas. Y repito, si no, pregúntele a la liendra, al piojo, a la pulga, a no sé quién más, pregúntele a todo ese poconón pues, pero es que el fin de la educación, el fin de la universidad no es hacer plata. El fin del estudio no es hacer plata. El fin de la vida no es hacer plata. Y ahí entonces es cuando yo creo que uno necesita precisamente ir orientando la vida y mirar por dónde está siendo llamado, por dónde está siendo vocacionado, ¿cierto? Y por dónde también se va formando. Porque a mí sí me parece eso muy importante. Es decir, si tú dices yo quiero ser, qué sé yo, artista plástico, excelente, pero vas a ser el mejor en eso también. Es decir, vas a ser un profesional en eso. Ah, eso es diferente. Entonces ya no es solo cuestión de la emoción, ¿cierto? El gusto y querer tal, sino que es una cuestión también donde se va a demandar algo a nivel profesional de un artista plástico. Entonces ahí ya viene otra serie de cosas. Y creo que es importante que tengamos eso amarrado. ¿Sí me hago entender? Mantengamos eso amarrado y a lo largo del curso, y miren, yo les digo no solo a lo largo del curso, a lo largo de la carrera y a lo largo de su vida, si algo les queda de estas enseñanzas, miren, amarren eso, que llamado, vocación y profesión van así. Y Dios quiera que podamos movernos así. Porque cuando uno hace eso, yo creo que allí hay plenitud en muy buena medida de vida. Yo creo que allí hay realización en muy buena medida. Pero bueno, quería terminar ese discurso que era el que les estaba dando el jueves, pero no sé si alguien quiere decir algo antes de seguir con lo que tenemos para ahorita. ¿Alguien quiere comentar algo? Estoy bien obligado. Muy bien. ¿Tienen ahí la lectura? Si no la tienen, descarguen.
Esa lectura la escribe un colega, un amigo, de hecho. Él es filósofo. También tiene formación en teología, él es jesuita, es católico. Se llama Miguel Polo, ¿cierto? Miguel Ángel. Miguel Ángel Poro. Él es peruano. A él lo conocí en un encuentro precisamente de filosofía moral allí en la Universidad Javeriana. Y luego de ahí forjamos una amistad bonita con Miguel Ángel hasta hoy. Y él escribe este artículo donde explica de una manera sencilla qué es ética profesional. Vamos a leer el artículo, ¿listo? Vamos, ¿ustedes ya lo leyeron? ¿Alguien de allá ya lo leyó? Sara, ¿alguien más ya lo leyó? Por acá, Sebas, ¿alguien más? Jamie, ¿alguien más? Listo. María Fernanda también, listo. Entonces, vuelvan a leer. No, mentira, no. Si ya lo leyeron, chévere. A mí me parece chévere también pegarle unas 2 leídas a un texto. Si no, vamos a pegarle una leidita. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo creen? ¿Cuántas vainas son? Profe, Eduardo, esto, qué pena, perdón. ¿No habrá la posibilidad que si alguien me lo puede compartir por acá? yo creo que sí. ¿Alguien se Qué lo puede? pena, alguno que me pueda hacer el favor. ¿Tú no entraste a tu Cloud Campus? No, profe, no he podido entrar muy bien porque aquí donde estoy en el momento no tengo muy buen internet ni estoy desde el celular, mejor dicho, entonces Ok. no puedo no moverme muy bien. Eduardo, ahí te lo ponen, pero yo no sé si desde el celular lo puedes ver en el chat. A veces sí, a veces no. Ahí ya está, lo puedes ver, Eduardo. Eduardo. Ahí lo puedes ver. Sí, señor, acaba de entrar. Gracias. Bueno, vamos a tomar unos, ¿cuántos años? 10, 2 por 10, 20 minutos. Profe, son como 19 páginas, profe. Henry. Listo, entonces, 19, pero de mitad, ¿no? O sea, contando así 2. Es que yo no lo tengo aquí a la mano. Yo miro. No, son 10, Henry, son 10. Henry, se exagera, hermano. Mire, son las 6:47, 7:15. 7:10 pregunto cómo van. ¿Listo? Yo también lo voy a volver a leer, lo voy a abrir acá. ¿Listo? ¿Estamos? Yo también lo voy a abrir acá y voy a irlo leyendo.
¿Cómo vamos con la lectura? ¿Bien? Vamos bien, profe. Ok. ¿Otros 7 minuticos estaría bien? ¿10? ¿5? 10, profe, 10. ¿10? Sí, señor. Listo, 10 minuticos. Hagámosle pues.
Muy bien, muy bien. Vamos a dejar ahí por ahora. Hasta donde haya alcanzado a leer está bien, no se preocupe. Luego, si no alcanzó a terminar, luego termina. Y quiero que hoy, bueno, también mañana, vamos a estar hablando de esta lectura, ¿listo? Les animo a que la vuelvan a hacer con calma, porque allí hay varios componentes varios aspectos para profundizar, varios aspectos a profundizar, y no solo a nivel de una clase, sino a nivel de su quehacer, a nivel de su trabajo, a nivel porque varios de ustedes y no todos trabajan en distintas áreas, ¿sí o no? Algunos ya son profesionales y ejercen también. Pero más allá de eso, es lo que hacemos. Y miren ustedes cómo dice esto. A mí me parece que la forma en que Miguel cita a varios autores y sintetiza lo relacionado con ser profesional, me parece que es muy útil, parece. Quisiera escucharles, ¿qué les llamó la atención? En breve, pueden ir abriendo su micrófono, yo voy dando la palabra. Sí, profe, quisiera participar. Henry, sí señor. Bueno, profe, llama la atención ahí que el autor inicia diciendo que desde la década de los 90 se agudiza el tema. Bueno, algo parecido con la realidad, creo que en nuestro contexto de país, pues no es coincidencia, ¿no? Hoy por hoy creo que el tema de la corrupción, pues es algo que prácticamente en todos los medios se da. Y es lo que el autor ahí está abordando, cómo la política ha corrompido todo el tema de la profesión, todos esos buenos principios, quizá cómo la política ha venido permeando el tema de las profesiones. Entonces, pues creo que es una realidad que nosotros como país estamos viviendo. Me llama la atención esa partecita. Muy bien, Henry, gracias. Muy bien, así de eso se trata, esos comentarios que sean puntuales, que tengan que ver con un tema específico. Gracias. De hecho, ahí comienza el texto. Comienza hablando acerca de... Miren que el texto habla de ser profesionales, pero comienza hablando de corrupción. Interesantísimo eso. Muy bien, muy bien. Yo luego voy a retomar varias cosas que ustedes dijeron y que están en el texto. Bueno, pero muy bien. Gracias, Henry. Siguiente, Josué. ¿Me escucha bien? Sí, ok. Algo que me llama la atención de lo que ahí nos habla y es de las profesiones. O sea, yo nunca lo había visto de esa forma. O sea, que tiene dos sentidos, ¿no? Uno siempre busca, como lo decía al principio, ¿no? Cuando uno le dicen qué profesión tiene, lo que primeramente se le viene es el bien de uno mismo, lo que se va a ganar, lo que va a generar como recursos o la riqueza, así como bien le llamamos en las congregaciones, lo que nosotros queremos hacerlo, ¿no? Como generar más de lo que otros ganan, ¿no? Pero hay algo que, o sea, ahí el autor menciona y es que el bien interno, ¿no? Y el bien externo, que en varias ocasiones uno no lo tiene en cuenta. Por ejemplo, el bien interno de la medicina, el bien lo dice y es curar a los enfermos, ¿no? O sea, tratar de ayudar a las personas, y el bien externo de la medicina podría ser lo que es el dinero, ¿no? Eh, o sea, cada persona, yo creo que, o sea, hoy en día lo que uno siempre, o hablándolo así en nuestra sociedad actual, lo que la juventud busca es el recurso, o sea, tener más de lo que sus padres ganan o de lo que otros ganan, superarle a una persona. Entonces, siempre hay como tratando de superar a otros. En nuestro país siempre va a estar la competencia, no solamente en nuestro país, en diferentes partes del mundo. Lo que buscan es
eso, de la competencia con los demás, ¿no? ¿Qué es lo que hace una marca, no? Tener competencia con otra marca, ¿no? Entonces, de ahí, pues, uno siempre empieza como a pensar en ese punto y más no busca el bien de la persona que va a llegar a ese lugar o para el bien de la persona que va a atender, ¿no? Uno puede decir que, o sea, hay muchas cosas que uno puede decir, ¿no? Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, todo, o sea, esto se le puede aplicar, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención de estos dos puntos que el autor habla. Gracias, José. Ahí destaco de lo que tú estás diciendo. Mire, Henry mencionó la corrupción, de lo que tú has dicho destaco, repito, solo retomo después, el bien interno de las profesiones. Ahí vamos a retomar eso después. Gracias. Sara, recuerden, no vamos a repetir lo que ya dijeron otros. Bueno, si les quitaron la idea, ahí sí lo siento. Pero la idea es mirar así otras cositas diferentes. Van dos cositas, Sara. Y luego Vale, sí, señor. seguimos con Sebastián acá. Listo, bueno, buenas noches a todos. Lo que yo resalto de la lectura es como que el fin de una profesión es ejercer su propia, pues la profesión. Y bueno, eso fue lo que yo entendí. Y eso me recordó a una película que se llama Soul, que espero que ya la hayan visto porque voy a dar spoilers, pero básicamente nos muestra el personaje de un profesor de música que específicamente enseña jazz. Y bueno, no voy a decir cómo, pero al final de la película como que cumple su sueño y empieza a tocar jazz y se metió ahí a un lugar donde los demás también tienen esa misma pasión, esa misma vocación de tocar jazz. Y al final está todo feliz y empieza a hablar con otra persona que es como la líder y le dice, y bueno, ¿y qué sigue? Ya toqué hoy, ¿qué sigue? Y ella dice, entonces ya toda la semana vas a tocar y así de por vida, algo así le dice. Y él como que se siente ya como mal porque dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Explícame eso. Entonces ella dice, la vida es como si uno fuera un pez en un océano, pero uno muchas veces es el pez que le dice al otro, estoy buscando el océano. Y el otro le dice, no, estoy buscando el agua. Y dice, pero ya estás en el agua. El otro le responde, ya estás en el agua. Y uno dice, no, el otro le dice, no, yo estoy en el océano y se va a buscar el agua. Entonces, creo que eso fue lo que me recordó y eso les quería como compartir, digamos, una ilustración de que las profesiones están es para ejercerlas. El fin de un profesor no es jubilarse, digámoslo así, ¿cierto? Que ese es el final, pero no es el fin de la profesión de ser profesor. Y así en todas las profesiones, diría yo. Muy bien, gracias, Sara. Como la finalidad de la profesión va de la mano con el bien interno de la profesión. Gracias. Seguimos aquí con Sebastián. Buenas noches. A mí me parece un poquito confrontante, porque desde el momento en que uno elige una profesión, uno se vuelve un poquito egoísta y empieza a pensar en uno mismo. Cómo eso lo puede beneficiar a uno, cómo puede uno sacar provecho de lo que escoge y no tiene en cuenta, digamos, de aquí para allá y cómo uno puede aportar en diferentes niveles a la sociedad, a otras personas, como realmente ejercer la profesión de forma correcta, de forma completa, sino que yo creo que por contexto social también nos quedamos solo con la parte de sacar provecho. ¿Cómo hago yo más dinero? ¿En dónde me siento mejor? También hablando de ambiente laboral, ¿no? No importa lo que yo pueda dar, sino lo que me ofrezcan a mí. Entonces, para mí es confrontante esa parte. Bien, gracias, Sebastián. Sí, bien interesante lo que mencionas lo mencionaba la lectura de la profesión, también puede ser un medio, ¿no? Para lograr otros fines. En ese sentido, entonces hay una finalidad que es el servicio. Muy bien, vamos a ir con tres cosas chéveres. Sigamos con Jamie Patricia. Buenas noches, profe y compañeros. Una lectura muy interesante, la verdad, desde su inicio hasta su finalidad, hasta el punto final, mucho que pensar e interiorizar. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención es la forma como Adela Cortina, él citando Adela Cortina, plantea que
que adela a un comentario, a un concepto básico como de lo que es la parte de qué es una profesión. En esto él apunta al sentido de la profesión como tal y dice que la profesión no se limita al ingreso que se obtenga o el pago por la prestación de un servicio o la actividad que se lleva a cabo. Más bien la profesión puede definirse como siguiendo lo que decía Sara, como cumpliendo la finalidad indispensable, lo que busca también tener una función social. Entonces, de hecho, la profesión, además de ser individual, también es colectiva. Y esto lleva a una afirmación en la parte pública o la parte civil frente a los poderes políticos que se está llevando, económico, al contexto en el cual está. Por lo tanto, en la definición que Adela Cortinas menciona, dice que es como llevar a cabo una finalidad indispensable para la vida que se debe cultivar en los hábitos y en la excelencia de la ejecución de las acciones. Y por lo tanto, esas actividades deben estar enfocadas en lo comunitario, lo cual le da una identidad profesional. Entonces me gustó mucho esa parte. Muy bien, gracias. Es una actividad social, es una actividad comunitaria, no es solo algo de un individuo, aunque tiende a verse así, como lo decía Sebastián. Uno se gradúa como profesional y piensa en ahora dónde voy a trabajar o qué puesto voy a conseguir, lo cual no es malo, ¿no? Está bien. El punto es llamar la atención, la lectura a que en eso no se agota la profesión. Bien. John Alexander. Bueno, profe, yo resumiría, si una frase o una definición resumiera la lectura, yo usaría del autor Peinador, que aparece ahí. La definición de Peinador dice que la profesión tiene que ver con un fin noble y lo define como el servicio a los demás, el servir a los demás, independientemente de la actividad que yo desarrolle. Desde el punto de vista de ética profesional sería el servir a los demás. Como el gran resumen, pues, si fuera un resumen. Muy bonito eso. Un fin noble, y ese fin noble es servir a los demás. Muy bonito eso, gracias. John. Daniel. Hola, profe, hola, compañeros. Me llama la atención un poco cuando habla sobre cómo las profesiones cuando se unen empiezan a crear como colegios, como asociaciones y eso, pero también cómo esas mismas empiezan de una u otra forma después a corromper por tratar de cubrir a ciertos individuos. O sea, los individuos cuando se suman forman esas agremiaciones, pero después por cubrir a ciertos individuos también asimismo se corrompe la razón de ser o el objetivo de muchas de esas asociaciones. Y eso es también lo que de pronto a veces lleva a algo que, digamos, la lectura lo plantea al inicio, abre con el tema de corrupción, pero ahí es donde uno se da cuenta que a veces el no tener en cuenta ciertas cosas hace que se pierdan los propósitos que se están llevando a cabo, los propósitos que se están desarrollando en las profesiones por tratar de pronto de llevar en la buena a ciertas personas o de que no queden mal ellos o que no nos hagan quedar mal como institución o que a veces se ve como mal que un profesional de ciertas cosas o digamos de derecho, de ciertas cosas se vea inmiscuido en eso. Se ve mal porque nos trae como mala fama. Y pienso que ahí es donde también uno como persona y como sociedad tiene que de pronto como lograr hacer bien esa división. El hecho de que de una universidad sea donde salen muchas personas que de pronto están inmiscuidas en actos de corrupción, no quiere decir en una parte inicial, porque también ha pasado, que todo lo que hace la universidad o todo lo que hace también está ligado a lo mismo, la corrupción. Muy bien, gracias, Daniel, por esos comentarios.
María Fernanda. Ya a modo de finalizar, me gustaría como nombrar lo que habla en la parte del resumen y es el gran reto que se avecina, digamos, como al lector, como el reto que el escritor nos deja a nosotros y es no perder la ética profesional en ninguna de las ocasiones que se nos presente, digamos, como ese nivel de corrupción, que podemos verlo en lo social, en lo laboral, incluso, digamos, como a nivel estudiantil. Creo que también se puede ver fácilmente corrompido el hecho de establecer como el tema de la ética profesional, hablándolo, ustedes lo han dicho, digamos, como con lo de las inteligencias artificiales, que uno puede, digamos, como hacer tareas por ahí más fácilmente. Entonces, digamos que para mí, una de las mejores conclusiones que pueda tener este artículo es no perder por ninguno de las opciones la ética profesional, que no, por, digamos, como que el profesor no, bueno, no ustedes, pero es un ejemplo que colocaba en la lectura, no da la clase bien o digamos no incentiva a los estudiantes a estudiar porque no les pagan bien. Entonces digamos que no dejemos no dejemos corromper, digamos, como nuestra ética profesional por cosas externas. Muy interesante tu comentario, gracias. Nubia, creo que has levantado la mano. Sí, señor, ya lo dijeron, pensaba hablar también de la parte de la finalidad en cuanto a la profesión como actividad. Entonces habla de fines de orientación y de sentido en las prácticas profesionales. Entonces, y que esto nos lleve pues a la aplicación, a la realización de una actividad que nosotros hacemos, que todos hacemos, que esté orientada al servicio. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias cada uno por sus comentarios. Déjenme les comparto aquí un momentico algo. ¿Pueden ver ya ahí mi pantalla? Sí, profe. Muy bien. Miren, esto es una síntesis de la lectura, donde tomo como algunos puntos principales que aparece allí, ¿cierto? O sea, el autor comienza diciendo que el espacio político terminó corrompiendo la actividad profesional. Eso es bien interesante. La corrupción es un fenómeno, es un hecho que ha no solamente permeado, sino que ya digamos que articula el tejido social, lamentablemente. Es decir, nuestra sociedad se caracteriza en buena medida por ser corrupta. La corrupción hace parte de nuestra sociedad. Y la corrupción viene del ámbito político, ¿no? El contexto político. Entonces, es casi que sinónimo en nuestra Latinoamérica, que sinónimo de político, sinónimo de corrupto, ¿cierto? Casi. Sinónimo político, corrupto, como que va muy de la mano. Pero lo que dice el autor es que si bien la corrupción pertenece al campo de lo político, y yo me atrevo a decir de lo público inicialmente, la corrupción también, el ámbito político, perdón, también llevó a corromper lo relacionado con la actividad profesional. Es decir, se puede ser profesional, pero también practicar la corrupción. Por tanto, la corrupción ya no es una cuestión solamente de la esfera pública, del ámbito del gobernante, sino que está en la actividad profesional. Eso es lo primero que dice, y eso hay que prestarle atención. Cuando usted se deja sobornar o llevar para hacer su trabajo de una forma que no es buena, ahí su actividad y su profesión se va corrompiendo. Y eso es algo muy delicado porque así el tejido social se va corrompiendo también. En hacer el contrato de la manera que no hay que hacerlo, bueno, tantas formas de corrupción. Ya. Dice luego el autor que
la interrogación y la búsqueda son dos componentes de la vida ética. Esto es clave. Miren, los seres humanos buscan esto. El ser humano se pregunta, es alguien que interroga, ¿cierto? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata la vida? ¿Mm? ¿De esto se trata la vida o hay algo más aparte de esto? ¿Para qué me voy a levantar mañana? ¿Cuál es la razón? Es decir, estamos preguntando. Pienso, luego existo, dice por ahí la máxima filosófica. Pero la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del bienestar, la búsqueda de lo bueno, hace parte de la vida, de la ética. ¿Sí? De que antes de hablar el autor de ética profesional, habla algo de ética. ¿Cierto? Y él se va muy por el lado aristotélico en su definición de ética, diciendo que la ética es la búsqueda del bienestar. En griego el término es daimonio, no demonium, sino daimonio, y eso algunos lo han traducido como felicidad. Es decir, el fin del ser humano es ser feliz, dice Aristóteles. Lo que busca el ser humano al vivir, busca ser feliz. Y esa felicidad es sinónimo de bienestar. No felicidad en términos epicúreos, es decir, donde la felicidad es sinónimo de placer, por ejemplo, no tanto en ese sentido, sino más en términos de búsqueda del bienestar. El ser humano busca eso en todo lo que hace, dice el autor. Y entonces él pregunta, y obviamente pues lo responde, que si lo profesional se limita a lo económico. Si uno parte del primer punto que tenemos arriba, pues diría casi que sí, porque precisamente algo que corrompe al profesional es la búsqueda de ese bienestar personal, individual, económico, sin importar lo que venga después. Por ahí hay un texto bíblico que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, dice por ahí Pablo en una de sus cartas, ¿cierto? Y es bien interesante eso. La respuesta es no. Sin decir con eso que esté mal lo económico, ¿no? Es decir, si tú eres profesional, tú te has capacitado, tú te has formado, tú tienes unos saberes, pues, obviamente tienes todo el derecho a cobrar. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, no estamos diciendo que eso es malo. ¿No? Quiero que me malinterpreten y tampoco el autor ha dicho eso en ningún momento, y en ningún área, y en ningún contexto. Lo que se quiere decir es que el fin de lo que yo hago no es ese. El fin de la profesión no es lo económico, ¿no? Es decir, yo me formé como teólogo, esa es mi profesión, no para hacer plata. Me formé como teólogo porque tenía otros fines. Pero claro, en mi quehacer teológico, que me paguen. Claro, cómo no. Entonces no es que no te paguen, no es que tú no cobres, no es que... Y eso es importante tenerlo presente, y en nuestro contexto es muy importante que lo tengamos presente, sobre todo en nuestro contexto teológico. Creo que aquí todos son de teología, creo que no hay ninguna administración, ¿cierto? Creo que todos son de teología. Miren, yo sí les digo, valoren eso. Hay que saber cobrar también. Sí, de verdad. Hay que saber cuándo y cómo cobrar también. Por una conferencia, por una ponencia, por una presentación, por un documento escrito, por un artículo, por tantas cosas que hay que no están en el contexto académico, obviamente, pero en otros espacios, pues cobramos, ¿no? Porque también para eso nos formamos. ¿Cierto?
Claro, uno ya mira el contexto, uno ya mira dónde, uno ya mira quién, uno ya mira a quiénes le están invitando, de dónde, y en esa forma uno también ya, uno debe saber cuánto vale su trabajo. ¿No les ha pasado que a veces dudan en esas cosas ustedes? ¿Y cuánto vale tal cosa? No, lo que Dios ponga en su corazón, lo que, sí, ¿no? Lo que se pueda también, bueno, eso sirve en unos contextos, sí, sobre todo en contextos eclesiales, ministeriales, claro, sí, las ofrendas de amor y todo, claro, eso sirve, está bien. A veces dan ofrendas de odio, dicen, no, mentira, sistema. Pero, pero sí, hay otros contextos donde sí se demanda eso. Un paréntesis ahí, la semana pasada, yo estuve, fue la pasada. ¿Cuándo fue el Día de la Libertad Religiosa? Eso fue como el 4 de julio, el 7 de julio, es que se conmemora eso por esa semana, ¿no? Pero la semana pasada, antepasada, me invitaron a dar una conferencia sobre ese tema. Aquí en la alcaldía de Bogotá. Y fue parte de la universidad, de hecho. Alguien de la universidad contactó y fue la cosa. Y entonces la persona que estaba haciendo la gestión a mí me preguntó que cuánto cobraba yo por eso. Yo le dije un estándar. Yo le dije de tanto a tanto. Y la persona me dijo, ¿cuánto se demora tu conferencia? Y yo le dije, ¿cuánto tiempo necesitan? Me dijo, pues tú vas a tener 30 minutos, 20 para tu presentación y 10, 15 para preguntas. Yo le dije, bueno, vale tanto, entre tanto y tanto. Entonces la persona me dijo, uy, eso es como caro, profesor. Le dije, pues tú me estás diciendo cuánto yo cobro y eso vale. Bien. Y era la alcaldía de Bogotá. Entonces, por eso les digo, no mira el contexto. Y bueno, finalmente sí pagaron lo que yo les dije. Pero lo que voy es a que no estamos diciendo que no, es que no se gana plata. O sí, pues aquí para eso uno estudia y invierte, porque aquí estudiar también es costoso, uno invierte, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. Yo no estoy diciendo que no. Pero sí es muy importante eso, que lo profesional no se limita a lo económico. Que lo económico no te define como profesional. Y el fin de tu estudio a nivel profesional no es ese, no es hacer plata. Eso es importante y eso es clave tenerlo en cuenta. ¿Estamos? ¿Sí? Y me gustó mucho esto. Mañana seguimos, pero me gustó esto que él dice, profesión viene de profesar. Y mire, es un término teológico. O es un término con una carga religiosa, si se quiere. Profesar. Solamente que ahora ya no se profesa una fe, mire, profesare, de hecho en latín. ¿Sí? Es como consagrarse a algo, consagrarse a una fe, a un credo, una creencia. Pero entonces en la modernidad, dice Polo, cuando hay el cambio de la edad de la modernidad, aunque él usa la palabra secularización, ¿no? Él dice, a partir de la secularización, entonces ahora se habla de profesional, de profesar una actividad, es decir, consagrarse. Y eso me parece bonito, porque es consagrarse o comprometerse con una actividad y con sus principios. Entonces, uno nota cuando un médico tiene la vocación de médico, profesa ser médico. Cuando un docente tiene la vocación de ser. Si ustedes me preguntan a mí cuál es mi vocación es la enseñanza de Santiago Spíker. Trabajo en otras cosas, en otras áreas sí, dirijo, administro aquello, tal, pero mi vocación no es dirigir, mi vocación es enseñar. Y yo creo que la vocación va de la mano con este sentido de profesar, de consagrarse a algo. Eso es muy importante, porque se nota también en el quehacer de la persona. Porque en el quehacer de la persona va a haber también un disfrute de su ejercicio. Cuando hay un compromiso y una consagración con una actividad, hay también un nivel de disfrute. Y cuando hay un nivel de disfrute, hay un nivel de compromiso mayor. Vamos a dejar ahí, mañana seguimos, ¿listo? Mañana seguimos con este texto, con este tema que es muy bonito. Mañana lo terminamos, ¿listo? Pasen buena noche. Si no lo terminaron de leer, léanlo. Y si lo quieren volver a leer mañana, háganle. Hay otro ratico. Bueno, chao. Gracias, profe.
Gracias, profesor, está muy interesante. Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias, profe.